Hola, soy Fernando y bienvenido a un nuevo análisis del mercado. Terminaron los reportes de ganancias de las grandes empresas. Algunas retroceden, otras avanzan. Por otro lado, la guerra entre Estados Unidos e Irán se daba por terminada hace poco, pero continúa, y lo que igual ha provocado una subida en el petróleo y posibles subidas de inflación. Primero, como es costumbre, vamos a revisar algunas noticias para ver cómo se encuentra el mercado en estos momentos. Luego, un análisis técnico y a los gráficos de los principales índices de la bolsa, como el Nasdaq, el Standard Poor's, el Dow Jones o el Russell, para ver si continúan subiendo o tenemos una corrección luego de esta subida que hemos tenido. También miraremos las 7 magníficas, las 7 más grandes del mercado, para saber cómo quedaron después de sus reportes de ganancias, a ver si algunas suben o otras retroceden. Y como es costumbre, vamos a analizar el oro y la plata y terminaremos con Bitcoin. Vamos con el análisis. Y vamos con las noticias mercado para saber qué nos trae el mercado en estos momentos. Y vamos primero con Yahoo Finance. Lo primero que se aparece en la página principal de Yahoo Finance es lo que tenemos que uno de el presidente de la Reserva Federal de Cleveland dice que más de una subida sería lo necesario para bajar o para reducir la curva de la inflación. 25 puntos base o 25 puntos no van a ser necesarios o no serían suficientes para bajar dijo la presidenta de la Reserva Federal, Beth Hammack, diciendo que se necesitaría más de 25 puntos de subida para poder calmar la inflación. También tenemos acá que Zuckerberg revela sus planes que tengan que ver con la inteligencia artificial. SpaceX rebota a los $135 desde su salida a la bolsa. También dice acá que no tenemos mucho que tenga que ver tanto con la bolsa. También aquí los retailers o los medianos empresarios o medianos inversores tienden a vender ahora aprovechando la subida de SpaceX para deshacerse de algunas acciones. También tenemos Nvidia, ha ido cayendo el sector y el petróleo ha ido subiendo. Trump todavía sigue con sus demandas con Irán, producto del estrecho de Hormuz. Eso es lo que tenemos por ahora. El estrecho de Hormuz y la guerra de Irán continúa. También vamos a mirar la CNBC. CNBC también dice aquí que los precios del barril se han subido hasta los $82 y duda del crecimiento, o se duda mucho que vaya a crecer un acuerdo entre Washington y Teherán para abrir completamente el estrecho de Hormuz y dar por finalizada la guerra de Irán. Entonces significa que todavía tenemos guerra de Irán para rato y estrecho de Hormuz y probables subidas del petróleo todavía, que podrían provocar subidas de inflación y probablemente subidas de tasas de interés. Todo está ahí entredicho. También el SP500 por acá cierra un poquito más abajo, producto de las subidas del petróleo, de la incertidumbre que se está produciendo con Irán. Intel lidera la caída de los chips. Meta, acá tenemos que Meta se abre a abrir open source, o mejor dicho, de código abierto, el último modelo más poderoso que tiene Meta. Y eso tendríamos por ahora, no mucho. OpenAI, que tenemos aquí. También tenemos que Intel planea ofrecer 15 billones de acciones en demanda por la IA. Eso significa que vamos a tener muchas más acciones disponibles para comprar si se producen algunas caídas grandes de Intel. El oro tiende a subir por su mejor semana desde 7 meses. Eso es lo que dicen el oro. Vamos a revisarlo después más adelante. Eso es lo que tendríamos por ahora en el análisis de las noticias. Vamos ahora con los índices. Y vamos a revisar ahora los índices para saber cómo se encuentran los índices de la bolsa. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la CNBC, al índice de miedo de la codicia. Como vemos acá tenemos el sector, está en 64 en codicia. Hace unas semanas atrás estábamos en neutral, más tirado para miedo, con posibilidad de miedo extremo. Nunca la vimos con una posibilidad de miedo extremo, más era posibilidad de neutral y codicia. No estamos en codicia extrema todavía, y eso que estamos haciendo altos históricos en lo que tenga que ver con los índices. Vamos a pasar a revisar los sectores. Vamos a mirar en 5 días qué es lo que ha funcionado en 5 días por ahora. Tenemos Information Technology o tecnología de la información liderando, materiales, consumo discrecionario y energía, que ha caído producto de los cierres supuestamente de la noticia que el estrecho de Hormuz se iba a dar por abierto y finalizada la guerra de Irán.
y eso provocó una caída semanal en el XLE, que sería el petróleo. Si miramos ahora el índice del Finviz, el mapa de rendimiento, si lo miramos, vamos a mirarlo en temporalidad semanal. En temporalidad semanal vemos que Nvidia lidera junto con las tecnológicas como Broadcom y Microtechnology, Intel y Microsoft y Apple, todas las tecnológicas, y Google ha ido cayendo, y Lilly. Pero si lo miramos en temporalidades menos, como días, vemos que la semana está partiendo con caídas de Nvidia y todo el semiconductor, y algunas como el sector de salud, que está subiendo. Veamos cómo a final de semana se desempeña los sectores, que vamos a hacer un video para saber cómo termina el final de semana. Vamos ahora a los gráficos, al análisis técnico. En el análisis técnico vamos a mirar primero partiendo por el DXY, que sería el índice del dólar. El dólar por ahora se ve con una posibilidad de subida. Aquí fue por la intervención de Estados Unidos intentando salvar el yen japonés, y se produjo una caída bastante grande del dólar, lo cual ahora la posibilidad es que podamos tener un rebote nuevamente a los altos de 100. Tiene mucha posibilidad, está construyendo en RSI acá abajo lentamente, lo cual nos podría dar, muy similar a esto de aquí, una escalada bastante grande, algo muy similar a esto, y que podríamos venir nuevamente a testear el dólar, los $100. Miremos el barril, el US Oil. El US Oil por ahora, que tenemos el petróleo está rebotando luego que tuvimos esta caída aquí grande que decía se acabó la guerra de Irán, pero nuevamente la guerra de Irán continúa y se levantó nuevamente el petróleo. ¿Qué podemos decir? Que el petróleo todavía le queda por subir, porque tenemos en el US Oil un gap en este sector, lo cual nos diría que todavía podemos venir a buscar entre los 90 y 80 y algo para cierre de gap, y continuación hasta, para mí, podríamos venir a buscar hasta aquí arriba nuevamente, que sería los 92 en el US Oil. En el Brent también, tenemos la configuración del un cierre de gap acá arriba, lo cual nos podría decir que podríamos venir en continuación alcista hasta venir hasta los 96, que eso es lo que creo que se podría producir por ahora hasta este sector. Cierre de gap, y un poquito más arriba podría ser lo que vendríamos a tener en el Brent. El VIX tenemos una posibilidad del índice de la volatilidad del miedo del Standard & Poor's, que si estamos en este sector de los 13 y los 14, 15, la posibilidad de un rebote alcista se podría producir en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Caídas para la bolsa y subidas de volatilidad. Por ahora, si sigue bajando un poquito más, podría ser bajada para la bolsa, pero lo veo no tan probable, producto de que estamos haciendo una corrección más lateral en el Standard & Poor's. Vamos a pasar a mirar el Standard & Poor's para saber esto. Que tenemos con esta subida que tuvimos aquí, esto es Reserva Federal, y aquí nuevamente Estrecho de Hormuz y guerra de Irán. Y aquí se daba por terminada la guerra y tuvimos esta tremenda subida grande hasta acá arriba. Eso fue lo que se dice. Quedó un gap bastante grande aquí, que con posibilidad para mí sería retroceso hasta donde cierre de gap. La configuración de cierre de gap de esto de retroceso para mí indica que podríamos venir hasta este sector. El sector de los 746, 745 nuevamente se podría dar. Rápidamente, probablemente no. Podríamos tener un movimiento más lateral y venir a caer. Lo más probable es que tendríamos que tener una semana o 2 semanas de retroceso, que podrían coincidir con finales de agosto. Se podría dar algo muy similar a esto que estamos aquí. 1, 2, 3 y de repente, ¡pum!, venir rápidamente a venir a llenar el gap y un poquito más de continuación. Eso es lo que podríamos tener por ahora en el Standard & Poor's y el SPY. La tendencia sigue siendo alcista si construye sobre el espacio del gap o sobre este sector de los 748 con cierre de gap y rebote. La posibilidad de que tengamos más altos históricos está muy todavía al acecho en el Standard & Poor's. Si miramos el Nasdaq, muy similar. El Nasdaq no ha hecho alto histórico, producto de que el índice de la semiconductora, que lo vamos a ver a continuación, no ha sido muy alcista. Entonces, para mí por ahora, si miramos, a ver, vamos a hacer un poquito más de zoom, vamos a cerrar esto, vamos a ver aquí, ¿qué podríamos tener por ahora? Sería posibilidad, ya está retrocediendo, podríamos venir un poquito más de subida, más altos, más bajos, venir a cerrar el gap. Muy similar a lo que tenemos por aquí, por ejemplo, en estas configuraciones por aquí, configuraciones muy similares, o por ejemplo por esta.
estará con alto histórico, por aquí no alcanzamos alto histórico, lo cual nos podría decir que podríamos venir cierre de gap y un poquito más abajo continuación. Para mí, vamos a poner una línea, aquí podría ser un retroceso hasta los 693 o un poquito más abajo 686 que se podría dar, porque si cierra gap, la tendencia bajista podría seguir hasta por aquí. ¿Que vamos a llegar hasta acá abajo? Probablemente no con el retroceso, no lo veo tan que vaya a retroceder tanto. Vamos a mirar el Dow Jones con dos índices, con dos gap, producto de las subidas que hemos tenido. También esto estrecho de Hormuz, después hizo una bajada y ahora tiene la tendencia de querer estar sobre este soporte. Entonces la posibilidad de que vengamos a llenar el gap de los 531 está mucho más factible. Y si llenamos este gap, la posibilidad es que vengamos a llenar el gap más abajo de los 523, 520, 524. Eso se podría dar ahora en el Dow Jones. En el IWM un poquito más estable, pero la tendencia es que esto se está transformando, vamos a mover esta línea, se está transformando en un resistencia. No quiere pasar más allá de los 302, 303, donde hizo alto histórico, y la posibilidad es que tengamos un retroceso nuevamente hasta el cierre de gap y un poquito más abajo. No lo veo llegando más allá de los 290 nuevamente como lo hizo acá. Puede ser un retroceso un poquito más arriba. Eso es lo que se podría dar con los índices. Vamos a mirar las acciones y aprovechar de mirar el índice de la semiconductora. Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Entonces vamos ahora con el análisis de las acciones para saber qué tenemos en estos momentos. Vamos ahora a mirar el índice de la semiconductora. La tendencia es retroceso. Si lo miramos en semanal, la posibilidad de retroceso para mí sería hasta 525, cierre de gap y un poco más abajo. Eso podría ser en el SMH, que es el índice de la semiconductora. Por ahora, para mí tenemos asegurado un retroceso hasta los 547, 540. Posibilidad de venir a buscar 526, sí se podría dar. Más allá de los 500, para mí lo veo un poco más difícil. Si miramos Nvidia también tiene un gap en este sector. Entonces, posibilidad de retroceso, cierre de gap. Incluso acá también tenemos un gap, un micro gap en este sector. ¿Qué podríamos hacer por ahora con Nvidia? Retroceso hasta 208 y un poquito más abajo podría ser. De la tendencia bajista continuar, podríamos ver nuevamente tentear los 194. Pero por ahora lo próximo es cierre de gap de los 210, por eso que está ahí el gap. Sí, 213. Apple, vamos a mirar. Apple tiene varios gaps aquí. Por ejemplo, tiene este del que tiene ahora y tiene este del ERN acá arriba y tiene este otro pequeño de acá arriba. ¿Qué vemos por ahora? Estabilización para mí que podría venir a llenar en los próximos días este micro gap de los 310, posibilidad incluso de venir a buscar los 300. Eso es lo que veo por ahora. Para mí una buena entrada sería que se mantenga sobre los 300. Si llega a romper los 300 por aquí, para mí sería una señal de entrada de los 274. O habría que ver durante este sector si rompe de los 300. De lo contrario, si rebota, llena este gap y quiere subir, podríamos venir a buscar los 340 que tiene el último gap acá arriba. Hay que ver qué hace en estos momentos. Si se mueve muy lateral, como lo hace en estos momentos de acá, posibilidad, lateralidad es igual a una bajada un poquito más grande donde lo sorprendería a todos y ahí volvería a rebotar. Google por ahora podríamos venir a llenar próximamente este gap de acá abajo. Quiere rebotar dentro de estas tendencias de retroceso, siempre hace lo mismo, rebota y después sigue cayendo. Entonces, ¿qué tendríamos por ahora? Para mí tendríamos un rebote y después nuevamente venía a llenar el gap de los 336. Eso lo vendríamos con Google. Meta por ahora tiene unas configuraciones bastante extrañas. Meta, podríamos venir a llenar este gap en alguna subida, pero después yo lo veo retrocediendo rápidamente. Por ahora no lo veo es subidas bastante grandes, de improvisada, golpeada por el reporte de ganancia grande que tuvo, caída. Cerró prácticamente todo el gap del reporte de ganancia y ahora intentando venir a buscar el gap de los 624. Por ahora habría que estar atento que si entraste acá abajo podrías venir a cerrar este gap. De que vaya a llenar a este otro lo veo poco probable, pero se podría producir. De ahí retroceso. Hay que esperar qué hace aquí. Si llena el gap
o simplemente continúa cayendo. Acá también tiene varios espacios por llenar, que los tengo marcados, y estos aquí entre medio de estas mismas velas que creo. Entonces está indeciso, está aquí. Si lo miramos así, podría ser partir para acá o partir para abajo. Entonces hay que estar ahí el acecho. Microsoft. Microsoft por ahora es la más fuerte de la que yo tenía dentro de las que dije siempre que Microsoft había que estar atento. Hizo un súper subidón en su reporte de ganancia. Igual ha dejado unos espacios bastante grandes aquí, que para mí en algún caso de retroceda a la bolsa, va a venir a llenar esto. La posibilidad de venir a llenar está más claro, pero ahora la tendencia alcista nos dice, vamos a venir a llenar el de 544 y lo más probable es que nos devolvamos. Esa es la configuración que veo yo por ahora en Microsoft. Amazon también, Amazon a base de puro gap con su reporte de ganancia, que salió positivo, quedaron todos estos espacios aquí y hizo altos históricos, 1, 2, 3, con 3 flechas, lo que se demoró prácticamente un mes. Aquí lo hizo en 3 días. La posibilidad de retroceso está muy marcada aquí, que podríamos venir a retroceder, incluso a llenar esto. Eso es lo que veo yo por ahora en Amazon. De ingresar aquí, que vamos a seguir subiendo en este sector de acá arriba, lo veo poco probable, veo más una posibilidad de venir a retroceder hasta los 240. Y Tesla tendríamos posibilidad de venir a llenar este grande gap que tiene aquí. Veamos si construye, porque casi siempre cuando intenta ir a llenar gap, hace una subida y después retrocede, después viene la subida verdadera de Tesla. Entonces podríamos ver que se mantenga o que haga, ¿qué hace después de los 337? 338, si llega hasta este nivel, podríamos retroceder. Si sigue subiendo, llena el gap. Entonces vamos a dejar marcado el gap de Tesla en este lugar. Y AMD ahora está claramente en una tendencia de retroceso, vino su reporte de ganancia que es lo positivo, pero para mí podríamos venir a buscar en esta tendencia de retroceso, podríamos venir a buscar los 422 como algo difícil, que vengamos a llenar este gap. Por ahora la configuración no nos dice mucho eso, podría ser más 424 y 393 como lo más difícil. Vamos a ver el oro y la plata. Y vamos a terminar ahora analizando el oro y la plata. Vamos a ver el oro. El oro por ahora tenemos una subida bastante grande que podría, un rebote, que está llegando a los niveles de resistencia de marzo, de abril. Entonces podríamos tener aquí posibilidades de retroceso del oro. Acá también hizo retroceso, entonces tenemos 4 lugares acá también. Entonces tendríamos que estar atentos que estamos llegando a los 4.400, que podría ser lugar de retroceder del oro. Si miramos la plata también está llegando a los mismos niveles, muy similares a los del oro, está haciendo unos altos, en los cuales hizo una subida y después viene nuevamente la caída de la plata. Yo no ingresaría en estas puntas o en estos altos, justo en estos altos del oro y de la plata, porque la posibilidad de retroceso es bastante grande. Y vamos a concluir con Bitcoin. Y para finalizar, vamos con Bitcoin. Bitcoin en estos momentos está haciendo un movimiento lateral bajista. Significa que la posibilidad de que vengamos nuevamente a buscar esto podría ser los 62.000. No veo mucho retroceso grande de Bitcoin en estos momentos, que se podría dar, pero no más allá de, por ejemplo, esta línea. Más allá de los 60.000 por ahora no veo que vaya a retroceder más. Tiene un retroceso que podría dar 60.000 como grande, pero de aquí tiene más posibilidades de seguir subiendo más que de caer. Eso es lo que podría hacer con Bitcoin. Bueno, y espero que te haya gustado este análisis y nos vemos en el siguiente video. Saludos.